Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, miércoles 8 de abril del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, yo te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza, de un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar, alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 104 respondemos: cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día les hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo, aleluya. Queridos hermanos, la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron
para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho a las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera de todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo todos los profetas, les explicó todos los mensajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba muy lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero se les desapareció. Y ellos decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida para que el Santo Espíritu nos ayude en estos momentos para discernir su palabra, para poder meditarla en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerzas en nosotros, los creyentes, tu acción. Amén. Hermanos, nuevamente sean bienvenidos a la meditación de las lecturas el día de hoy. Ya estamos a miércoles en la octava de la semana de Pascua. El día de ayer nuestro escenario fue el sepulcro, donde la versión de las mujeres, cómo los ángeles hablaron con ellas, qué fue lo que les dijeron. Luego ellas en ese instante encontraron a Jesús, Jesús les habló. Todos estos acontecimientos se estaban dando allí en Jerusalén. Hoy la lectura nos refiere a nuestro escenario. Ahora es el camino que conduce de Jerusalén hacia Emaús. Dice la Escritura que más o menos la distancia son 60 estadios de fútbol. Realmente, pues, la Escritura dice son 11 kilómetros. 11 kilómetros porque está muy cerquita la ciudad de Emaús de Jerusalén. Emaús realmente pues está situado en un lugar que se llama Nicópolis. Eso está en Palestina. Eso es pegado, porque cuando tengan la oportunidad de visitar Jerusalén, de visitar Israel, pues dentro de la misma ciudad
está el límite de la Palestina y de lo que es Israel. En la misma calle, la misma calle donde usted va caminando se divide y está la gran pared que divide los dos estados. Pues la verdad es de que suceden estas cosas porque el hombre así quiere, porque Dios no quiere que hayan fronteras, que hayan divisiones dentro de nosotros. Entonces, Nicópolis era una ciudad de Palestina que más tarde se cambia el nombre a Emaús por lo que sucedió en el trayecto y lo que sucedió con los discípulos de Emaús. Entonces está al oeste de Jerusalén, está muy cerquita porque realmente pues son unos 15 minutos en bus. Entonces, pues lo vemos y lo ubicamos nosotros como algo muy, muy cerca. El Santo Evangelio, pues lo vamos a dividir en tres partes, sin antes, pues, tomar lo que dice Hechos de los Apóstoles sobre este hombre al que Pedro y Juan sanaron. A que Pedro y Juan, con el poder de Jesucristo nuestro Señor, hicieron el milagro de poder levantar a este hombre. En nombre, dice, de Jesucristo el Nazareno, dice, levántate y camina, y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza, de un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Esta lectura nos refiere al Santo Evangelio, porque contrario a lo que los discípulos de Emaús habían visto ellos, estos dos discípulos que probablemente huyendo también, como lo estaban haciendo los otros discípulos, porque los otros discípulos nosotros sabemos de que estaban encerrados, con miedo a los judíos, de que les podía suceder algo peor de lo que habían visto con el maestro. Probablemente estos dos discípulos también iban huyendo, porque no se quedó nadie, solamente Juan fue el que estuvo al pie de la cruz de Jesús. Entonces estos discípulos iban huyendo de plano de lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros podemos ver acá que nos refiere a la primera lectura, porque cuando estos hombres todavía no habían encontrado, no habían entendido las escrituras de qué era lo que Jesús les había dicho, les anunció la pasión en varias oportunidades, 1, 2, 3 veces les anunció su pasión y les dijo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que ser humillado, maltratado por las autoridades de Jerusalén, pero que al tercer día iba a resucitar. Pues estos hombres iban cabizbajos, meditabundos, caminando con desilusión, de tristeza, destrozados, de que ellos mismos dicen que se hablaba de Jesús como un hombre, un profeta, dice, con gran poder, pero nunca le creyeron. Porque si le hubieran creído, hubieran esperado el día de la resurrección, hubieran esperado y creído en las mujeres quienes fueron a recoger la información de Jesús y de la propia voz de Jesús. La primera lectura nos refiere a que este hombre que le dieron la sanidad, dice que se incorporó inmediatamente. Cuando le dijeron levántate y camina, se incorporó inmediatamente. Al instante dice que sus pies tomaron fuerzas y dice que sus tobillos adquirieron firmeza y empezó a caminar. Con gran alegría dice que entró al templo alabando a Dios y glorificando junto con los apóstoles. Cosa contraria de los discípulos de Emaús.
Estos discípulos que habían vivido con Jesús porque habían recibido el mensaje de Jesús. Estos hombres pues iban tristes y sobre todo dice la escritura, defraudados, porque el Señor les había prometido que iba a liberar a Israel. Pero todavía seguían creyendo ellos en que Jesús iba a ser un libertador, un soldado, un general con unas grandes tropas para poder vencer al imperio romano, pero no, se dieron cuenta de que Él venía a dar la paz a los hombres, a darle libertad a los cautivos, pero no corporalmente, sino espiritualmente. Eso nunca lo entendieron los discípulos. Vamos con el Santo Evangelio. 3 partes son importantes que nosotros analicemos. Pero antes de las 3 partes yo quiero pues que nosotros entendamos que dice la Escritura que Jesús los encontró. Escuchemos, dice, el mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Esto es importante, porque como las palabras de San Agustín, que en alguna oportunidad hemos mencionado, dice, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Dios no nos hubiera encontrado. Son palabras de San Agustín. Y es cierto porque, pues, si a nosotros no nos mencionan de Dios, pues igual nos da la vida. No nos damos a la tarea de poderlo buscar, de poder encontrar al Señor, de ninguna manera. Pero solo porque la palabra de Dios es poderosa y que nos han hablado de Jesús, es que nosotros lo buscamos. Pero Él nos llamó primero. Él nos llamó primero y nos encontró primero. Y San Agustín, eso es lo que nos dice. Nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Dios no nos hubiera encontrado. O sea, muy claro lo dice San Agustín de esa manera. Entonces, la desilusión de estos 2 discípulos era porque no tenían fe. Era un problema de fe. Tenían un velo, dice, que les cubría los ojos. Y probablemente eso es lo que nos pase a nosotros. Que nuestra fe sea poca para poder identificar al Señor. Ayer hablábamos del Evangelio. No sé si ustedes están felices, contentos, saltando de gozo de que Jesús ya haya resucitado. No sé si ustedes están como las mujeres, cuando con esos sentimientos encontrados de sentirse ellas con temor, pero alegres, dice, de haber visto al Señor. No sé cómo se sientan ustedes, pero en lo que concierne a mí, mi corazón se llena de alegría en saber que cada año nosotros recordamos este acontecimiento grande, pero que nosotros lo podemos vivir diariamente. Y vamos a ver lo que sucedió en este caso con los discípulos de Emaús. 3 cosas importantes. Las 3 partes. Caminando. Jesús camina con nosotros. Aunque nosotros le fallemos, Jesús camina siempre con nosotros. Así como encontró a los discípulos y caminó con ellos, y que ellos no creían, ellos no tenían la fe puesta en el Señor, así camina con nosotros. Jesús les explica las Escrituras. Y qué hermoso cuando nos introducimos
a escuchar la Escritura, a escuchar la palabra de Dios y nos introducimos, nos metemos profundos a escuchar la palabra de Dios y a ponerle bien atención. Este evangelio que nosotros leímos el día de hoy es uno de los evangelios bellísimos que nos da la manera de cómo podemos estar alegres, felices nosotros. Él les explicó, dice las Escrituras, desde Moisés, pasando por los profetas, hasta llegar a Jesucristo nuestro Señor. Cuando dice, les explica las Escrituras, es la primera parte de la Santa Misa, la liturgia de la palabra, donde nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios. En cada homilía del sacerdote, nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la meditación y escuchamos la manera de cómo Jesús quiere para nosotros una vida plena. Una vida plena. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa, y es importante que dejemos claro esto, la Santa Misa empieza cuando nosotros escuchamos el llamado en el templo, escuchamos esas campanas que repican, haciéndonos el llamado que la Santa Misa va a empezar. Pero nosotros, para poder vivir verdaderamente la Santa Misa, tenemos que llegar 10 minutos antes para estar tranquilos, meditando, esperando a que el sacerdote entre en procesión. Y esa procesión nosotros le llamamos peregrinar, así como el pueblo hebreo, que más tarde se llama el pueblo de Israel, peregrina desde Egipto hasta la tierra prometida. 40 años que el pueblo estuvo por el desierto. Después de esos 400 años de esclavitud, el pueblo tiene la libertad de poder vivir ya libres, camino a la tierra prometida. Sin embargo, todos sabemos qué es lo que pasa en el trayecto de ese camino. Sabemos que la infidelidad del pueblo, sabemos de todo lo que pasó Moisés para guiar a ese pueblo que realmente fue desagradecido con Dios. Pero bueno, así es como nosotros iniciamos nuestra Santa Misa, con la procesión, o sea, el peregrinaje, que eso es lo que significa el peregrinaje de nosotros en esta tierra. Entramos y vivimos ese peregrinaje, cantamos juntos con alegría el canto de entrada que nos invita a hacernos pequeñitos para poder escuchar la palabra de Dios, a abrir nuestros oídos, a escuchar el mensaje de Dios. Viene el sacerdote, empieza con los ritos y llegamos a la liturgia de la palabra. Eso es diariamente lo que vivimos, pero más aún el día domingo, porque la palabra de Dios el día domingo es abundante. Esa palabra que nos alimenta el espíritu. A mí realmente pues no me gusta decir las dos mesas, porque la verdad es de que sea su forma de decirlo es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero muchos pues le dicen la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Pero bueno, cada quien tiene su forma y su manera de decirlo. Pero para mí es liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Muy bien. Entonces el día domingo tenemos la primera lectura, que es del Antiguo Testamento. Tenemos el Salmo responsorial. Tenemos la segunda lectura, que regularmente o es de las cartas de San Pablo o es de Hechos de los Apóstoles, para ya desembocar en el Santo Evangelio.
la palabra de Dios viva. Entonces, esa es la manera de cómo vivimos nosotros la Santa Misa. Precisamente lo que Jesús les explicó a estos dos discípulos. Porque dice que les explicó desde Moisés, pasando por los profetas hasta desembocar en él. Porque ellos iban tristes y le dijeron cuando el Señor los encontró. La Escritura no lo dice. Mientras conversaban, discutían, dice, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, no lo reconocieron. ¿Será que nosotros le hemos reconocido al Señor? ¿O todavía nuestros ojos están velados también, como la de los discípulos, que no logramos reconocer a Jesús ni en la liturgia de la palabra, ni en la liturgia eucarística? ¿Será que nosotros todavía estamos con el velo para no querer ver? ¿O verdaderamente no tenemos fe para poder reconocer al Señor? Dice, Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando? Y dice que les dice, tan llenos de tristeza, no sé qué cara llevaban estos hombres. Porque el Señor les dice, con esta cara de tristeza. Y pues ya vimos de que ellos iban tristes, desilusionados, defraudados. Iban con esos sentimientos dentro de su corazón. Pero uno de ellos, Cleofás, dice que le respondió que si era el único que no sabía todo lo que había pasado en Jerusalén, todo lo referente al Jesús de Nazaret, que fue crucificado, que le explicó a Cleofás lo que había vivido. Pero sin embargo ellos estaban necios en no creer todavía. Pero Jesús viene y les explicó las Escrituras y terminamos con lo que es la liturgia de la palabra, que es la primera parte de la Santa Misa, diciéndoles de que el día domingo es el día del Señor. El día domingo es donde nosotros todos tenemos de estar en la Santa Eucaristía. No podemos faltar a una Santa Eucaristía el día domingo, mínimo. Pero si podemos todos los días, bendito sea Dios. Porque si nosotros dejamos de ir el día domingo a misa, a no ser porque estemos enfermos, pues es un pecado mortal. Estamos en contra del tercer mandamiento, donde dice respetar las fiestas, o sea, el día del Señor. Entonces tendríamos que, antes de ir a la Santa Misa del día domingo, irnos a confesar, porque hemos caído en pecado mortal. Hemos caído en pecado mortal. Entonces, ya aquí nosotros vamos viendo un poquito de lo que es la Santa Eucaristía, que se los estaba relatando a los discípulos de Emaús. Así, corriendito, es como estoy tratando la manera de explicarles lo que los discípulos de Emaús escucharon de Jesús. La segunda parte de la Santa Misa, la liturgia eucarística. Ellos caminaron todo el camino con los... Jesús caminó con los discípulos. Ahora viene y les dicen los discípulos, quédate con nosotros porque la noche está cayendo. Y pues el Señor hizo como que Él iba a seguir de largo, pero al final se quedó con ellos. Ellos dice que prepararon cena y prepararon comida, pero dice que en el momento de que Jesús partió el pan, ellos dice que le reconocieron. Y comentaban entre sí, por eso es de que a nosotros nos ardía el corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras, dice. ¿Será que a ustedes y a mí nos arde el corazón cuando escuchamos las Escrituras en la Santa Eucaristía? ¿Será que a nosotros nos arde el corazón de querer saber más de Jesús?
de querer saber más de ese hombre que hizo tanto por nosotros? Es la pregunta y pues todos ustedes y yo nos tenemos que responder internamente si es que nosotros de veras nos arde el corazón o pues solo lo dejamos que entre aquí y salga de este lado. Eso es lo que nosotros debemos de analizar. Esa es la manera de cómo nosotros adoramos a Dios en la Sagrada Eucaristía. Es hermoso cuando nosotros conocemos los momentos de poder estar de pie. Existe lo que es el prefacio, existen las oraciones universales, existe todo, todo tiene un orden. Pero nosotros necesitamos estar de rodillas. Solo de veras, que de veras no podamos arrodillarnos por algún problema en nuestras piernas, está bien, pero debemos de estar de rodillas ante el Señor. Porque es cierto, la iglesia permite que o de rodillas o de pie, pero ¿quiénes somos nosotros para no arrodillarnos un momentito ante Dios nuestro Señor? Cuando el sacerdote está consagrando de rodillas, cuando el Señor hace la plegaria eucarística de rodillas, cuando el Señor levanta a Jesús sacramentado, tenemos que estar de rodillas. Tenemos que estar de rodillas hasta el momento del gran amén. Porque cuando decimos amén, ya el Señor se ha manifestado a nosotros, el Señor ya está allí. Entonces ya podemos nosotros ponernos de pie y decirle al Señor, el Padre nuestro, que es la oración que continúa. Pero antes del amén, porque ese gran amén significa mucho y lo tenemos que decir de rodillas. El gran amén significa mucho para nosotros. Que todas esas oraciones nosotros les decimos, así sea. Amén. Bueno, el sacerdote empieza a distribuir y tiene, si ustedes se han preocupado, han sido observadores cuando el sacerdote parte el pan, pero agarra un pequeño pedacito y lo pone en el cáliz. Esa es la unión, es de que Jesús ya está allí en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y cuando nosotros tomemos el cuerpo del Señor, hagámoslo como lo manda la iglesia. Tomémoslo en la lengua. Porque muchos lo toman en la mano, lo consumen, hacen esto o hacen esto. Toda partícula que se pierda es el cuerpo y la sangre del Señor. Y hasta unos hermanos que son catequistas, que saben a quién están recibiendo y todavía hacen esto de recibir al Señor en la mano. No, hermanos, nuestra humildad tiene que empezar por saber a quién estamos recibiendo. La humildad ante nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, que vino a dar la vida por nosotros. Eso lo tenemos que entender muy bien. La Sagrada Eucaristía es el centro de nuestra fe y tenemos que darle la reverencia, la adoración que Él se merece, porque Él es nuestro Dios, que se ha querido quedar en ese pedacito de pan, que ya no es pan, como les he dicho, sino es el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y que no nos pase como los discípulos de Emaús, que por falta de fe no reconozcamos a Jesucristo nuestro Señor, ni en la fracción del pan.
que no lo hagamos por compromiso, sino por amor al Señor, por amor a saber que Él está allí. Por eso en cada Eucaristía tenemos que estar temprano, porque si llegamos tarde nos perdemos del alimento, nos perdemos de ese gran alimento. Al partir el pan, reconocemos a Jesús, reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Les voy a leer a lo que nos dice San Juan Crisóstomo. Dice, comenzando desde Moisés, el Señor probó a continuación que todo esto no sucedió de un modo eventual, sino como realización de lo que ya tenía planificado. Por eso les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras, como diciendo, a pesar de que sois tardos, yo os volveré prontos explicándolos los misterios de las Sagradas Escrituras. Porque el sacrificio de Abraham, cuando sacrificó el cordero, después de dejar a Isaac, prefiguró todo esto, pero también en las demás escrituras proféticas se encuentran distribuidos los misterios de la pasión y resurrección del Señor. San Juan Crisóstomo nos narra de esta manera de cómo es que él entiende y nos da a entender la manera de que las escrituras narran todo lo que iba a vivir Jesucristo, todo lo que iba a padecer y todo lo que iba a suceder conforme a Él. O sea que las Escrituras es el mismo Jesucristo el que se nos hace vivo allí. De veras, queridos hermanos, adentrándose uno a las Escrituras, eso es algo bien importante. Bueno, ya vimos que Jesús se acercó a nosotros, se acercó a los discípulos, por lo tanto se acercó a nosotros. Jesús caminó con ellos, a pesar de que no entendían, no sabían, iban enojados, iban tristes, meditabundos, iban defraudados, tristes. Pero Jesús caminó con ellos y les abrió los ojos, dice, al relatarle las Escrituras, que cuando Él iba con ellos ardía el corazón. Vuelvo y digo, ojalá que nuestro corazón arda cuando escuchamos las Escrituras, que no nos vayamos a dormir al templo, que no nos vayamos a estar pajariteando a ver quién entra, quién sale, cómo viene vestido, qué diferente trae. Al templo nosotros vamos a adorar a Dios, no a estar viendo a las personas, no a estar juzgando a nadie. A eso vamos al templo, a adorar al único Dios y Dios verdadero. Ya vimos un poquito de la fracción del pan, el centro de nuestra fe, que hasta que los discípulos de Emaús, donde Jesús partió el pan, lo identificaron. Si no, pasan inadvertido, a pesar de que habían escuchado y visto todo lo de Jesús. Porque me imagino que ellos, como discípulos de Jesús, habían visto a Jesús flagelado allí en la fortaleza de Herodes, en la fortaleza de Pilatos. Ya habían visto a este Jesús con la corona de espinas. Ya habían visto a este Jesús cayendo 1, 2, 3 veces. Ya habían visto latigados, los latigazos que le dieron a Jesús. Ya habían visto la crucifixión, el que lo hayan clavado, los 3 clavos que le clavaron. Ya lo habían visto de esa manera. Entonces tenían razón de ir así, tristes, defraudados, meditabundos, pensando en que ya no iban a ver a Jesús,
Sin embargo, ayer meditamos algo importante sobre las mujeres. Ayer meditamos sobre que las mujeres eran verdaderas dignas de haber encontrado la primera aparición de Jesús. Fueron dignas porque ellas fueron las únicas que siguieron a Jesús en todo el tiempo, hasta el pie de la cruz. Esa meditación fue profunda y muy bonita. Estas mujeres que eran discípulas de Jesús también, seguidoras. Bueno, terminamos con lo que es el cambio del discípulo. Cuando ustedes y yo tenemos el encuentro personal con Jesús, pues nuestro cambio tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Si éramos mentirosos, pues dejar la mentira. Si éramos chismosos, pues ya, bajarle el tonito al chisme. A todo lo que nosotros nos alejaba de Dios, bajarle el volumen, para que Dios encuentre en nosotros de veras a un discípulo que sea un verdadero seguidor, como las mujeres. María Magdalena, la mujer de los hijos de Zebedeo, y dentro de ellos la Virgen María, la madre de nuestro Señor. Tiene que ser diferente ya cuando nosotros conocemos a Jesús. No tenemos que seguir siendo iguales, de ninguna manera. El discípulo tiene un cambio de mentalidad, un cambio, le llamamos metanoia, cambio total de mentalidad. Que Dios nos ilumine siempre con su palabra, para poder de veras nosotros reconocerlo en su palabra y en la fracción del pan. Quiero terminar con decirle que ven ustedes cómo las escrituras son tan importantes, que nosotros las leamos, que nosotros le pongamos mucha atención. Porque dice que cuando Jesús les iba relatando las escrituras, dice que les ardía el corazón, pero no sabían ellos por qué. Ahora que nosotros sabemos que las escrituras son las que nos hacen arder el corazón, pongámosle más atención. Pongámosle más atención a las escrituras. Porque si todos nosotros supiéramos verdaderamente qué quieren decirnos las escrituras, pues seríamos unos verdaderos apóstoles del Señor. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y nos haga arder dentro el querer conocer y amar al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.